hacer creer que él vivía en ese distrito, cuando dicha persona estaba prófuga de la justicia porque se le había anulado un beneficio, se le había anulado un indulto, y que tuvo que intervenir el mismo presidente que lo emitió para anular ese beneficio a favor del citado señor. De tal manera que las razones que ha tenido la juez de primera instancia para culpar al sentenciado y señalar que no tenía conocimiento no resisten el mayor análisis. Acá se ha comprobado en forma evidente que sí conocía el personaje que estaba pidiendo el certificado, la constancia domiciliaria. Es más, ha reconocido que el mismo día fue conducido por un extraño. Ni siquiera él señala que es un interesado, no era un interesado, era un extraño el que lo condujo a un vehículo negro se constituyó al domicilio donde supuestamente estaba la persona de José Enrique Lucía López Torres. ¿Cuál es el segundo gran elemento que no se consideraba en la sentencia para absolver al acusado? Que la constancia domiciliaria de por sí no contiene un hecho cierto. Acabamos de escuchar públicamente que el acusado ha referido que solamente existía en el segundo piso una cama, no había nada más. Ha referido igualmente que el condenado José López Torres le dijo que iba a vivir, que iba a ocupar esa casa, porque iba a hacer un negocio. Sin embargo, lo que ha plasmado el señor Miguel Falla Guerrero, absuelto en primera instancia, es todo lo contrario. La constancia domiciliaria usada por el señor José López Torres en un proceso judicial de Motupe sirvió para iniciar un proceso de ejecución de amparo y recuperar un canal de televisión conforme él lo ha señalado. Ahora nos dicen otra versión, nos dicen que era para que ponga un negocio, pero el señor Falla Guerrero, ¿qué dice en esa constancia domiciliaria? Dice que el solicitante habita en la calle Emiliano 149, contradiciendo lo que nos acaba de decir en este momento, que le refirió que iba a ocupar esa casa y que iba a poner un negocio. De tal manera que el delito de falsedad ideológica que sanciona nuestro ordenamiento penal es cuando el servidor público inserta hechos falsos. En este caso se ha comprobado que el señor Lucía no vivía en Motupe, que el mismo día que pidió esa constancia domiciliaria y solo ocupando una cama, según el mismo dicho del señor, se le expidió por parte del acusado una constancia donde señalaba que él habita. Y habita significa que él vive, que él hace todas sus ocupaciones habituales en dicho domicilio, lo cual es totalmente falso. Igualmente, la sentencia de primera instancia ha concluido que fue inducido a error por el señor Crucillat López Torres. Ese es el argumento para exculparlo de los cargos que el Ministerio Público le ha imputado. Sin embargo, lo expresado anteriormente tiene la misma relación para establecer que el señor en ningún momento fue sorprendido por el señor Crucillat López Torres. El señor sabía quién era el señor Crucillat López Torres, sabía que era un prófugo de la justicia, sabía que no vivía en Motupe, sabía que solamente había instalado una cama desde su versión, y pese a que vive toda su vida en Motupe, conforme lo señalaba en esta audiencia, y trabaja 10 años en la municipalidad, una constancia domiciliaria conteniendo un hecho falso que ha sido utilizado posteriormente en un proceso judicial, razones por las cuales el Ministerio Público solicita que se anule en este extremo la sentencia, a efectos que sea otro órgano jurisdiccional el que proceda al juzgamiento. Respecto del otro extremo de la impugnación del Ministerio Público, es que al señor José Enrique Lucía López Torres
se le ha impuesto una pena de 3 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, cuando en realidad dicha persona era un reincidente. Es más, el juicio y la emisión de la sentencia de primera instancia se ha dado en tales circunstancias, cuando el señor Enrique Crucillat López Torres ha estado recluido en el establecimiento penal Castro Castro de la ciudad de Lima. En consecuencia, el órgano jurisdiccional no ha aplicado el principio de legalidad para la determinación judicial de la pena, ya que existen parámetros para emitir la misma. A un reincidente no se le puede poner una pena condicional. Conforme el artículo 46b del Código Penal, se establece que se debe aumentar en 1/3 la pena por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. El delito de falsedad ideológica condenado, por el cual ha sido condenado el señor Crucillat López Torres, va de una pena de 3 a 6 años. La pena impuesta desde la tesis del Ministerio Público es demasiado benigna, ya que aun cuando la jueza ha argumentado que tiene más de 65 años, este no es un argumento legal válido para imponer una pena suspendida, que, como señalamos, el señor Crucillat López Torres tiene antecedentes, ha sido condenado por el delito de peculado a 8 años de pena privativa de libertad efectiva, condenado el 14 de diciembre del año 2006, sentencia que ha sido confirmada, de tal manera que no se ha respetado la pena conforme al principio de legalidad, igualmente conforme al principio de culpabilidad, porque se trata de una persona que no es primaria, es decir, que ya comete un delito y vuelve a incidir en la comisión de otro delito, estando prófugo de la justicia, valiéndose de un servidor público, viajando hasta provincias a la ciudad de Motupe, con el argumento reconocido en su propia declaración hecha en juicio, reconociendo que ese documento expedido por el señor Falla ha sido para que lo necesitaba para mostrar que vivía en Motupe, a efecto de interponer una demanda de amparo para recuperar su propiedad que se ha usurpado. Es decir, yo quiero recuperar, entre comillas, mi canal y me valgo de un servidor público, invento que vivo en Motupe, de tal manera que la pena impuesta por el juzgado de Motupe es benigna y el Ministerio Público solicita que sea de carácter efectiva la pena impuesta. ¿Qué pena solicitó el señor representante del Ministerio Público para el procesado Crucillat? ¿Cuándo solicitó en su...? 4 años de pena privativa de libertad. Fue el pedido de que el Ministerio Público, la pena impuesta según la sentencia recurrida, ha sido de pena privativa de libertad suspendida de su ejecución de 3 años. Su pretensión es que sean 3 años efectivos. Efectivos, sí. Señor defensor de juicio oral venida en grado, se ha podido acreditar, señor magistrado, que mi patrocinado en todo momento ha llegado a actuar en honor a la verdad. Él en ningún momento, señor magistrado, haya insertado ningún hecho o dato falso al documento que es materia de este proceso penal. Pues tampoco mi patrocinado
ha sido el funcionario servil que escuchó de alguien o de la tercera persona beneficiarse para insertar un dato falso. Su labor como funcionario de la Municipalidad Distrital de Motupe, habiendo recibido ya el encargo de parte del jefe de rentas y jefe de personal, él ha cumplido justamente ese encargo o mandato de ir a hacer la verificación y luego él iba a concluir con su informe. Y ese informe culmina también adjuntándose una constancia de domicilio. Ahí terminó su labor, para lo cual después mi defendido, conforme lo ha manifestado en este plenario, es que utilizó a su auxiliar, Manuel Lazo Seña, a quien le hizo entrega el documento para que sea elevado al área de asesoría legal, y luego de esa puede vuelta a retornar al área de rentas para que rentas en definitiva puede entregar el certificado de domicilio que ha sido solicitado, conforme así se puede ver en el formulario único de trámite 005908 de fecha 8 de marzo del año 2010. Películas como yo diferente el mismo año, mismo estudiando. Para mí es imposible.